Capítulo 3. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. Sobre el concepto de arquetipo. El concepto de Gran Madre proviene de la historia de la religión y abarca las más distintas configuraciones del tipo de una diosa madre. En principio no interesa a la psicología, pues la imagen de una Gran Madre en esa forma solo raramente y en muy especiales condiciones aparece en la experiencia práctica. Evidentemente, ese símbolo es un derivado del arquetipo de la madre. Por eso, si queremos intentar una investigación del fondo de la imagen de la Gran Madre, debemos tomar necesariamente como base de nuestro examen el arquetipo de la madre, que es mucho más general. Pese a que hoy ya casi no es necesario explicar en detalle el concepto de arquetipo, en este caso no me parece superfluo hacer previamente ciertas observaciones del principio. A otras épocas anteriores, no obstante algunas probables opiniones divergentes y no obstante las inclinaciones aristotélicas, no les resultó demasiado difícil comprender la concepción de Platón, según la cual la idea es superior y preexistente a toda fenomenalidad. Arquetipo no es una expresión nueva, sino que ya aparece en la antigüedad como sinónimo de idea en el sentido platónico, cuando en el Corpus Hermeticum, por ejemplo, que probablemente corresponde más o menos al siglo III, Dios es calificado, se expresa de ese modo la idea de que Él es la idea primordial de toda la luz, idea que es preexistente o superior al fenómeno luz. Si yo fuera un filósofo continuaría, de acuerdo con mi hipótesis, el argumento platónico y diría, en algún lugar celeste, hay una imagen primordial de la madre, superior y preexistente a todo fenómeno de lo materno, en el más amplio sentido de esta palabra. Pero como yo no soy un filósofo sino un investigador empírico, no me puedo permitir la osadía de adjudicar validez general a mi temperamento peculiar, es decir, a mi enfoque individual frente a los problemas intelectuales. Aparentemente, eso solo puede hacerlo un filósofo que sienta como su general su disposición y enfoque y que, siempre que le es posible, no reconoce que su filosofía está esencialmente condicionada por su problemática individual. Mi empirismo me hace reconocer que existe un temperamento para el cual las ideas son entidades y no es mero nómina. Casualmente vivimos hoy en día, desde hace ya más o menos 200 años, en una época en que se ha vuelto impopular y aún incomprensible afirmar que las ideas mismas pueden ser otra cosa que nómina. Pero quien, cometiendo un anacronismo, piensa todavía al modo platónico tiene que ver con desilusión como la entidad celeste, es decir, metafísica, de la idea es arrojada al incontrolable terreno de la fe y la superstición o es caritativamente abandonada al poeta. El criterio nominalista ha vencido nuevamente en la querella secular de las universidades, de los universales, y la imagen primordial se ha desvanecido convirtiéndose en un fluctus vocis. Este cambio fue acompañado o en buena parte provocado por el vigoroso avance y el consecuente predominio del empirismo, cuyas ventajas se impusieron demasiado claramente al intelecto. Desde entonces la idea ya no es aún a priori, sino algo secundario y derivado. Es evidente que el moderno nominalismo también pretendió, sin más, validez universal, aunque se basara en una hipótesis temperamentalmente indeterminada, por lo tanto limitada. Esa hipótesis afirma: solo es válido lo que viene del exterior y es por lo tanto verificable. El caso ideal es la comprobación experimental. La antítesis afirma: solo es válido lo que viene del interior y no es verificable. Salta a la vista que este criterio no da cabida a esperanza alguna. La filosofía natural griega, orientada hacia la materia, alcanzó en unión con el intelecto aristotélico una victoria tardía pero significativa sobre Platón. Pero en esa victoria está el germen de una derrota futura. En las épocas más cercanas a nosotros se multiplican los signos que señalan un cierto cambio de criterio. Especialmente característica de esto es la doctrina kantiana de las categorías, que, por un lado, ahoga un germen todo intento de hacer una metafísica en el viejo sentido y, por otra parte, prepara un renacimiento del espíritu platónico.
Si bien no existe ninguna metafísica que pueda ponerse más allá de la capacidad humana, tampoco hay empiria alguna que no esté aprisionada y limitada por un a priori de la estructura del conocimiento. En el siglo y medio que ha transcurrido desde la crítica de la razón pura, se ha abierto camino a la noción de que el pensamiento, la razón, etc., no son procesos existentes por sí, liberados de todo condicionamiento subjetivo y sujetos solamente a las leyes eternas de la lógica, sino que son funciones psíquicas coordinadas con una personalidad y subordinadas a ella. El problema ya no es: ¿ha sido visto, oído, palpado con las manos, pesado, montado, pensado y examinado lógicamente? Sino que ha llegado a ser quién ve, quién oye, quién ha pensado. Esa crítica que había comenzado con la ecuación personal en la observación y medida de procesos mínimos continúa hasta dar lugar a una psicología empírica, tal como en alguna época antes de nosotros se conoció. En nuestros días tenemos la convicción de que en todos los sectores del conocimiento hay premisas psicológicas que ejercen una influencia decisiva sobre la elección del material, el método de la elaboración y el tipo de conclusión, y sobre la construcción de hipótesis y teorías. Asimismo, creemos que la personalidad de Kant constituyó una condición de no poca importancia de la crítica de la razón pura. No solo los filósofos, sino también nuestras propias inclinaciones filosóficas, y hasta esas que llamamos nuestras mejores verdades, se sienten inquietos, ¿no?, sino amenazados ante la idea de la premisa personal. Se nos quita toda la libertad creadora, exclamamos entonces. ¿Cómo uno solo ha de hacer, decir y pensar lo que uno mismo es? Siempre que no se exagere nuevamente hasta caer en un psicologismo sin límites, es esa, a mi parecer, una crítica ineludible. Y tal crítica es esencia, origen y método de la psicología moderna. Hay un a priori de todas las actividades humanas, y ese a priori es la estructura individual de la psique, estructura innata y por eso preconsciente e inconsciente. La psique preconsciente, como por ejemplo la del recién nacido, de ningún modo es una nada vacía, la cual, dadas circunstancias favorables, ha de adquirir todo por el aprendizaje. Esa psique es, por el contrario, una condición previa enormemente complicada y determinada individualmente en extremo, que solo aparece como nada oscura, porque no podemos verla indirectamente, ¿no? Pero apenas se presentan las primeras manifestaciones vitales psíquicas y visibles. Es necesario ser ciego para no ver el carácter individual de estas exteriorizaciones, es decir, su personalidad peculiar. No es posible admitir que todas esas particularidades se originan en el mismo momento en que se manifiestan. Así, por ejemplo, ante el caso de predisposiciones mórbidas existentes ya en los padres, admitamos la herencia por el plasma germinal. No se nos ocurre considerar como una extraña mutación la epilepsia del hijo de una madre epiléptica. La misma actitud tenemos respecto a los dotes que se transmiten durante generaciones. Y también del mismo modo explicamos la reaparición de complicados actos instintivos en animales que no han visto nunca a sus padres y que por lo tanto no han podido ser educados por estos. Hoy en día tenemos que partir de la hipótesis de que el hombre no es una excepción entre las criaturas, en tanto, quiérase o no, posee como todo animal una psique preformada, propia de su especie y que presenta todavía, como lo muestra una observación rigurosa, claros rasgos de antecedentes familiares. No tenemos motivo alguno para afirmar que hay ciertas actividades, funciones, humanas que han de exceptuarse de esta regla. No es posible formarse un concepto respecto a la índole de las predisposiciones o disposiciones que posibilitan el acto instintivo del animal. Tampoco es posible conocer la naturaleza de las predisposiciones psíquicas inconscientes merced a las cuales el hombre está en situación de reaccionar en forma humana. Deben ser formas funcionales, que yo he designado como imágenes. Imagen no solo expresa la forma de la actividad que ha de ejercer, sino también la situación típica en la cual la actividad se desencadena. Esas imágenes son imágenes primordiales. En tanto son directamente propias del género o, si son resultado de un proceso de formación, ese proceso coincide por lo menos con el origen de la especie.
es la humanidad del hombre, la forma específicamente humana de sus actividades. El modo específico está ya en el germen. La creencia de que no es heredado sino que se forma nuevamente en cada hombre sería tan insensata como el modo de ver primitivo, según el cual el sol que se levanta a la mañana es otro que el que se puso al atardecer. Puesto que todo lo psíquico es preformado, también lo son sus funciones particulares, en especial aquellas que provienen directamente de predisposiciones inconscientes. A ese campo pertenece ante todo la fantasía creadora. En los productos de la fantasía se hacen visibles las imágenes primordiales, y es aquí donde encuentra su aplicación específica el concepto de arquetipo. De ningún modo es un mérito mío haber anotado por primera vez este hecho. Esa palma le corresponde a Platón. El primero, que en el campo de la psicología de los pueblos señaló la existencia de ciertas ideas primordiales universalmente difundidas, fue Adolf Bastian. Posteriormente, dos investigadores de la escuela de Durkheim, Huber y Mauss, hablaron de verdaderas categorías de la fantasía. De verdaderas categorías, ¿no? La preformación inconsciente en forma de un pensar inconsciente. Le advirtió nada menos que a Hermann Müller. Si alguna parte me toca de estos descubrimientos, esa parte consciente consiste en haber demostrado que los arquetipos no se difunden meramente por la tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente en toda época, en todo lugar, sin ser influidos por ninguna transmisión exterior. No es posible dejar de atribuir su verdadero alcance y su fundamental importancia a esta comprobación, ¿no? Pues con ella queda sentado que en toda psique existen predisposiciones, formas y aun ideas en el sentido platónico. Estas ideas, formas y predisposiciones, si bien inconscientes, no son por eso menos activas y vivas, y al modo del distinto, preforman e influyen el pensamiento, el sentir y el actuar de cada psique. Hay un error de interpretación que siempre vuelvo a encontrar, y es el que consiste en pensar en que los arquetipos están determinados en cuanto a su contenido. Error en el que caen quienes los ven como una especie de representaciones inconscientes. Por eso hay que señalar una vez más que los arquetipos no están determinados en cuanto a su contenido, sino solo formalmente, y esto de un modo muy limitado. Para que se pueda demostrar que una imagen primordial está determinada en cuanto a su contenido, es necesario que esa imagen sea consciente, o sea, que ya esté llena de material provisto por la experiencia consciente. Por el contrario, su forma, como he explicado en otro lugar, puede compararse con el sistema axial de un cristal, que predetermina la formación cristalina en el agua madre sin poseer el mismo existencia material, ¿no? Esta existencia se manifiesta primero en la manera de cristalizar los iones y después en la forma en que los hacen las moléculas. El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, que no es sino una facultas praeformandi, una posibilidad dada a priori de la forma de la representación. Repito, una posibilidad dada a priori de la forma de la representación. No se heredan las representaciones sino las formas, que desde ese punto de vista corresponden exactamente a los instintos, los cuales también están determinados formalmente. Así como es imposible comprobar la existencia de arquetipos en sí, tampoco puede comprobarse la de los instintos en tanto estos no actúen ni en concreto. En cuanto al carácter determinado de la forma, el paragón con la formación del cristal resulta visualmente plausible, pues el sistema axial determina meramente la estructura estereométrica, pero no la forma concreta del cristal. Este puede ser grande o pequeño o variar debido al distinto desarrollo de sus planos o a las interpretaciones recíprocas que en él se produzcan. Solo es constante el sistema axial en sus relaciones geométricas, en principio invariables. Lo mismo ocurre en el caso del arquetipo. En principio se le puede dar un nombre y posee un núcleo significativo e invariable que determina su modo de manifestación, pero siempre solo en principio, nunca concretamente. El modo en que se manifiesta en cada caso el arquetipo de la madre, por ejemplo, no depende de él solamente, sino también de otros factores. Número 2.
El arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre tiene, como todo arquetipo, una cantidad casi imprevisible de aspectos. Citando solo algunas formas típicas tenemos la madre y abuela personales, la madrastra y la suegra, cualquier mujer con la cual se está en relación, incluyendo también la aya o niñera, el remoto antepasado femenino y la mujer blanca, en sentido figurado, más elevado, la diosa, especialmente la madre de Dios, la virgen como madre rejuvenecida, por ejemplo, Demeter y Ceres, Sofía como madre amante, a veces también del tipo Cíbeles Satis o como de hija, madre rejuvenecida, amante. La meta del anhelo de salvación, paraíso, reino de Dios, Jerusalén celestial, en sentido más amplio, la iglesia, la universidad, la ciudad, el país, el cielo, la tierra, el bosque, el mar y el estanque, la materia, el inframundo y la luna, en sentido más estricto, como sitio de nacimiento o de engendramiento, el campo, el jardín, el peñasco, la cueva, el árbol, el manantial, la fuente profunda, la pira baustial, la flor como vasija, rosa y loto, como círculo mágico, mandala como Padma, o como tipo de la cornópodo, o como tipo de la cornucopia, y en el sentido más estricto la matriz, toda forma hueca, por ejemplo, la tuerca, los yoni, el horno, la olla, como animal, la vaca, la liebre y todo animal útil en general. Todos estos símbolos pueden tener un sentido positivo, favorable o un sentido negativo, nefasto. Un aspecto ambivalente es la diosa del destino. Parcas, Graes, Monornas. Uno nefasto, la bruja, el dragón, todo animal que devora o envuelve a sus víctimas en el brazo como un gran peso, la serpiente, la tumba, el sarcófago, la profundidad de las aguas, la muerte, el fantasma nocturno y el cuco, tipo empusa, el litín, etc. Esta enumeración no pretende de ningún modo ser completa. Solo señalan los rasgos esenciales del arquetipo de la madre. Las características de este son lo materno, la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está más allá del entendimiento, lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, fertilidad y alimento, los sitios de la transformación mágica, del renacimiento, el impulso o instinto benéficos, lo secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo que provoca miedo y no permite evasión. En mi libro, Símbolo de Gwandul, he descrito detalladamente estas características del arquetipo de la madre y las he acompañado al mismo tiempo con los correspondientes ejemplos. Allí formulé la oposición existente entre sus distintas características contraponiendo la madre amante y la madre terrible. El paralelo más cercano a nosotros es María, que en las alegorías medievales es también la cruz de Cristo. En la India sería la contradictoria Kali. La filosofía Sankhya ha expresado el arquetipo de la madre bajo la forma del concepto de Partri, adjudicándole a esta como características fundamentales las tres gunas: bondad, pasión y tiniebla, sadhas, rajas y tamas. Esos son tres aspectos esenciales de la madre: su bondad protectora y sustentadora, su emocionalidad orgiástica y su oscuridad inframundana. El rasgo singular de la leyenda filosófica es que Patrick baila ante Purusha para hacerle recordar el conocimiento discriminativo. Pero esta característica ya no pertenece directamente a la madre, sino al arquetipo del ánima. En la psicología masculina, el ánima siempre está mezclada al principio con la imagen de la madre. Repito, en la psicología masculina, el ánima siempre está mezclada al principio con la imagen de la madre. Pese a que la figura de la madre que nos ofrece la psicología de los pueblos es, por así decirlo, universal, esta imagen sufre modificaciones de no poca consideración en la experiencia práctica individual. En este terreno resalta en primer término la significación, aparentemente predominante de la madre personal. Tanto se aparece y se destaca esa figura en una psicología personalista, que ese tipo de psicología nunca llegó a superar, ni siquiera teóricamente, el estadio de la madre personal.
Anticiparé desde ya que mi concepción se diferencia de la teoría psicoanalítica en que solo adjudico una limitada significación a la madre personal. Con esto quiero decir que todos esos efectos de la madre sobre la psique infantil pintados por la literatura no provienen meramente de la madre personal, sino más bien del arquetipo proyectado sobre la madre, el cual da un fondo mitológico a esta y le presta de ese modo autoridad y luminosidad. Los efectos etiológicos traumáticos de la madre deben derivarse en dos grupos. El primer término están aquellos que corresponden a peculiaridades del carácter o actitudes realmente existentes en la madre personal, y luego aquellos que solo aparentemente le pertenecen, ya que son casos de proyecciones de tipo fantástico, es decir, arquetípico, efectuadas por el niño. Ya Freud había reconocido que la etiología real de las neurosis no tenía sus raíces, como él conjeturó en un comienzo, en efectos traumáticos, sino más bien en un desarrollo peculiar propio de la fantasía infantil. Es difícil poner en duda la posibilidad de que un desarrollo de ese tipo pueda derivarse de influjos perturbadores procedentes de la madre. Por eso busco la base de la neurosis infantiles ante todo en la madre, pues sé, por experiencia, que es mucho más probablemente que un niño se desarrolle normal que neuróticamente, y también que en la gran mayoría de los casos se puede demostrar la existencia de causas definitivas de perturbación en los padres, especialmente en la madre. Los contenidos de las fantasías anormales solo en parte deben vincularse con la madre personal, puesto que a menudo contienen manifestaciones claras e inconfundibles, que van mucho más allá de lo que podría atribuirse a una madre personal real. Esto se ve especialmente cuando se trata de creaciones claramente mitológicas, tal como ocurre con frecuencia en las fobias infantiles, en las que la madre aparece como animal, bruja, fantasma, devoradora de hombres, hermafrodita y otras cosas semejantes. Pero las fantasías no siempre son abiertamente mitológicas, o, cuando lo son, no siempre provienen de una condición inconsciente, sino que pueden originarse en ocasiones en cuentos populares, o en observaciones casuales, o en cualquier otra circunstancia similar. Resulta entonces indicada en cada caso una investigación cuidadosa. Por razones prácticas de tal investigación es mucho más difícil de realizar en el caso de los niños que en el caso de los adultos, quienes casi siempre transfieren esas fantasías sobre el médico durante el tratamiento. O, hablando con más precisión, esas fantasías se presentan proyectadas. No basta entonces con advertirlas y apartarlas como ridículas, o por lo menos no puede hacerse esto permanentemente, porque los arquetipos pertenecen al patrimonio inalienable de toda psique y constituyen ese tesoro en el campo de las oscuras representaciones, de que habla Kant y del cual dan abundante noticia los innumerables temas del tesoro que aparecen en el folclore. Un arquetipo no es, de acuerdo con su naturaleza, un mero prejuicio fastidioso. Solo lo es cuando se lo coloca en el lugar inadecuado. El arquetipo en sí forma parte de los más elevados valores del alma humana y ha poblado por ello todos los olimpos de todas las religiones. Hacerlo a un lado como algo sin valor constituye una verdadera pérdida. La tarea que realizar consiste, por lo contrario, en disolver esas proyecciones para hacer que sus contenidos vuelvan a quien por una exteriorización espontánea los ha perdido. Número 3. El complejo materno. El arquetipo de la madre constituye la base del llamado complejo materno. Representa un problema aún sin solución el saber si ese complejo puede tener lugar sin una participación causal demostrable de la madre. De acuerdo con mi experiencia, creo que en el proceso que causa la perturbación, la madre desempeña un papel activo siempre, y en especial en las neurosis infantiles o en aquellas cuya etiología alcanza, indudablemente, hasta la temprana infancia. Pero en todos los casos, la esfera instintiva del niño es perturbada y los arquetipos quedan de ese modo constelizados y se sitúan entre la madre y el niño como un elemento extraño y a menudo causante de miedo. Cuando los hijos de una madre que es exagerada en sus cuidados sueñan regularmente con ella, viéndola bajo la forma de un animal malo o de una bruja, esa vivencia establece una disociación en el alma infantil y sienta de ese modo la posibilidad de la neurosis. 1. El complejo materno del hijo.
Los efectos del complejo materno son diversos según se trate del hijo o de la hija. Efectos típicos sobre el hijo son la homosexualidad y el donjuanismo, y en ocasiones también la impotencia. En la homosexualidad, el componente heterosexual se adhiere en forma inconsciente a la madre. En el donjuanismo se busca inconscientemente a la madre en todas las mujeres. Repito, ¿no? En el donjuanismo se busca inconscientemente a la madre en todas las mujeres. Los efectos del complejo materno sobre el hijo están representados por la ideología del tipo Gibeles Atis, autocastración, locura y muerte temprana. En el hijo el complejo materno no es puro porque existe una diferencia de sexo. Esta diferencia es el motivo por el cual en todo complejo materno masculino el arquetipo de la compañera sexual, o sea el ánima, desempeña un papel de importancia junto al arquetipo de la madre. La madre es el primer ser femenino que encuentra al futuro hombre y es inevitable que ella aluda grosera y delicadamente, susurrando o a gritos, consciente o inconsciente, a la masculinidad del hijo. Masculinidad, ¿no? Así también el hijo advierte cada vez más la feminidad de la madre o, al menos inconscientemente, responde a ella en forma instintiva. Resulta entonces que en el hijo las sencillas relaciones de la identidad o de la resistencia diferenciadora se cruzan sin cesar con los factores de la atracción y del rechazo eróticos. De tal manera el cuadro se complica considerablemente. No quiero decir con esto que el complejo materno del hijo debe ser tomado más en serio que el de la hija. En la investigación de esos complejos fenómenos anímicos estamos solo en el comienzo, en el estadio del trabajo de los pioneros. Solo se pueden hacer comparaciones cuando existen cifras de las que se pueda hacer un uso estadístico. Pero estas cifras aún no están en la vista en ninguna parte. Solo en la hija es el complejo materno un caso puro y sin complicaciones. Sus consecuencias son, por un lado, que el instinto femenino experimente un gran desarrollo causado por la madre. Por el otro, que se produzca un debilitamiento de este instinto que llegue hasta su extinción. En el primer caso, el predominio del instinto hacia la hija inconsciente de su propia personalidad. Repito, en el primer caso, el predominio del instinto hacia la hija inconsciente de su propia personalidad. En el otro caso, se desarrolla una proyección del instinto sobre la madre. Por ahora tenemos que contentarnos con la comprobación de que el complejo materno de la hija aumenta exageradamente el instinto femenino o lo reprime también exageradamente. En el hijo, en cambio, afecta el instinto masculino por una sexualización antinatural. Como complejo materno es un concepto de la psicopatología, va siempre unido al concepto de daño y enfermedad. Pero si lo sacamos de su campo patológico algo estrecho y le damos un significado más amplio y comprensivo, podemos mencionar también su acción positiva. En el hijo, junto a la homosexualidad o en lugar de ella, se produce, por ejemplo, una diferenciación del eros, y en esa dirección apuntan algunos elementos del banquete de Platón. Asimismo, pueden tener lugar un desarrollo del gusto y de la estética, a los cuales en cierto modo el elemento femenino evidentemente no les hace daño. Aparecen también cualidades educativas, a las cuales una capacidad femenina de penetración sentimental proporciona a menudo la mayor perfección. Un espíritu histórico, conservador en el mejor sentido y que mantiene y siente superioridades todos los valores del pasado. Un sentido de la amistad que teje lazos notablemente delicados entre almas masculinas y llega hasta eliminar la imposibilidad de la amistad entre los sexos. Un reino de sentimientos religiosos que hace realidad una eclesia spiritualis. Y finalmente, una receptividad espiritual que lo convierte en un voluntario receptáculo de la revelación. Por más negativo que sea el donjuanismo, tiene también su aspecto positivo, pues puede representar una masculinidad resuelta y enérgica, una ambición hacia la más alta meta, una violencia contra toda necedad, todo fanatismo, toda injusticia y toda negligencia, una disposición al sacrificio por todo aquello reconocido como justo, impulso que puede llevarlo a realizar acciones que imitan con el heroísmo, tenacidad, inflexibilidad y pertinacia de la voluntad. Una curiosidad a la que no asustan ni siquiera los misterios del mundo. Finalmente,
un espíritu revolucionario que construye una nueva morada para sus prójimos o pugna para transformar el mundo. Todas esas posibilidades aparecen en las mitologemas, que como aspectos del arquetipo de la madre cité antes. Y en varios otros de mis escritos estudié el complejo materno del hijo junto con la complicación del ánima. Y por eso en estas páginas en las que me ocupo del tipo de la madre, he decidido relegar a segundo plano la psicología masculina. 2. El complejo materno de las hijas. La hipertrofia de lo materno. Y enseñaremos que el complejo materno provoca en la hija una hipertrofia de lo femenino o una correspondiente atrofia. La exaltación de lo femenino significa un fortalecimiento de todos los instintos femeninos, en especial del instinto materno. El aspecto negativo de esto lo representa una mujer cuya única meta es procrear. El hombre constituye evidentemente un accesorio. Es en lo fundamental un instrumento para la procreación y toma el carácter de un objeto que hay que cuidar, ocupando así un lugar entre los niños, los parientes pobres, los gatos, perros y muebles. También la propia personalidad es un accesorio. A menudo hasta es más o menos inconsciente, pues la vida es vivida en los otros y a través de los otros. Repito, también la propia personalidad es un accesorio. A menudo hasta es más o menos inconsciente, pues la vida es vivida en los otros y a través de los otros. Como consecuencia del carácter inconsciente de la propia personalidad, se produce una identificación con los otros. Una mujer de este tipo sobrelleva primero el embarazo y luego se hace totalmente dependiente de sus hijos, pues si no fuera por esto no tendría ninguna ratio d'etre. Como Demeter, gracias a su obstinación consigue un derecho de posesión sobre la hija. Su eros se ha desarrollado solo como relación materna, en tanto eros personal ha quedado inconsciente. Un eros inconsciente se manifiesta siempre como poder. Por eso, este tipo, pese a todo su aparente autosacrificio maternal, es incapaz de un verdadero sacrificio, y en realidad hace prevalecer su instinto materno manifestado una voluntad de poder, muchas veces sin consideraciones, que llega hasta la aniquilación de la personalidad y a la vida del niño. Cuanto más inconsciente de su propia personalidad es una madre de ese tipo, tanto mayor y tanto más violenta es su voluntad inconsciente de poder. Hay en ese tipo muchos casos para los cuales el símbolo adecuado no sería Demeter, sino Baubo. La inteligencia no es cultivada por sí misma, sino que persiste en su situación primitiva y permanece así en su primitividad natural, sin conciencia y sin relación con nada, pero también verdadera y en ocasiones tan profunda como la naturaleza. Pero la mujer misma no lo sabe y no puede entonces ni valorar el ingenio de su inteligencia ni admirar filosóficamente sus profundidades, sino que olvida en lo posible lo que ha dicho. B. La exaltación del eros. El complejo que una madre de ese tipo provoca en la hija no es necesariamente una hipertrofia del instinto maternal. Por el contrario, ese instinto puede incluso llegar a extinguirse en la hija. Para enfrentar esta falta, aparece como sustitutivo una exaltación del eros, que conduce casi siempre a una relación incestuosa inconsciente con el padre. El eros acrecentado produce una normal acentuación de la personalidad de los otros. Los celos respecto de la madre y el intento de superarlos se convierten en el tema conductor de posteriores empresas que frecuentemente resultan de un carácter desastroso. Un caso de este tipo prefiere, precisamente, las relaciones exaltadas y sensacionales que le gustan por sí mismas. Se interesa por hombres casados y en verdad menos por la felicidad que podría proporcionarles que por el hecho de que están casados y dan por ello ocasión para trastornar un matrimonio, pues esto constituye la finalidad esencial de la empresa. Si consigue su fin, como a ella le falta el instinto materno, se esfuma ese interés y surge entonces algo nuevo que lo reemplaza. El eros exaltado se caracteriza por una notable inconsciencia.
Las mujeres de ese tipo sufren de una verdadera ceguera respecto de sus propios actos y movimientos, lo que constituye una ventaja no solo para los interesados en ella, sino también para ella misma. Casi no necesito hacer notar que, para los hombres de Eros pasivo, este tipo ofrece una magnífica oportunidad para la proyección del ánima. C. La identificación con la madre. Si en el complejo materno-femenino no se produce un sobredesarrollado del Eros, se da entonces una identificación con la madre y una paralización del propio destino femenino. Aparece una proyección de la propia personalidad sobre la de la madre, ya que el mundo de los instintos propios permanece en la inconsciencia, quedando por ello inconscientes tanto el instinto materno como el Eros. Todo lo que en estas mujeres tiene que ver con maternidad, responsabilidad, apego personal y necesidad erótica provoca sentimientos de inferioridad y compele a escapar, naturalmente desde la madre, que vive acabadamente todo lo que le aparece a la hija por completo inalcanzable. La madre aparece entonces como una suprapersonalidad, admirada sin buscarlo, se adelanta a vivir lo que debería ser vivida para su hija y deja a esta sin posibilidad de tener una vida propia. La hija se contenta con vivir en dependencia de la madre y negándose a sí misma. Al mismo tiempo se esfuerza inconscientemente y, en cierto modo contra su propia voluntad, por convertirse poco a poco en tirano de su madre, si bien al comienzo baja la máscara de la lealtad y la sumisión más completas. Lleva la existencia de una sombra, muchas veces visiblemente absorbida por la madre, a la cual le prolonga la vida más o menos del mismo modo que si le hiciera una permanente transfusión de sangre. Nada impide a estas pálidas doncellas llegar al matrimonio. Por el contrario, pese a su carácter de sombras y su indiferencia íntima, o más bien justamente por eso, su precio en el mercado matrimonial es alto. Su principal ventaja es que son hasta tal punto vacías que un hombre puede sospechar en ellas absolutamente todo. Además son hasta tal punto inconscientes que su inconsciente tiende innumerables antenas, para no decir tentáculos, que captan todas las proyecciones masculinas y esto gusta sobremanera a los hombres. Pues una indeterminación femenina tan grande es la anhelada contraparte de una determinación y una univocidad masculinas que solo pueden establecerse en forma satisfactoria cuando les resulta posible deshacerse de todo lo dudoso, ambiguo, indeterminado y oscuro por medio de la proyección sobre una cautivante inocencia femenina. Debido a su característica indiferencia íntima y a sus sentimientos de inferioridad, que siempre se disimulan tras un aire de inocencia ofendida, queda al hombre el ventajoso papel de soportar con superioridad e indulgencia, propias casi de un caballero, las reconocidas deficiencias femeninas, pero por suerte sin descubrir que esas deficiencias proceden en buena parte de sus propias proyecciones. Especialmente atrayente resulta el manifiesto desamparo de la joven. Ella es hasta tal punto un apéndice de la madre que no sabe cómo debe sentirse cuando se le acerca un hombre. Aparece entonces tan necesitada de protección y es tan absoluta su ignorancia, que hasta el más apacible pastor se convierte en atrevido raptor que roba alevosamente la hija a la amante madre. Esta gran oportunidad de poder ser una vez un hombre de éxito no se presenta todos los días y da lugar por eso a un fuerte impulso. Fue este impulso lo que llevó a Plutón a raptar a Pérsefone, quitándosela a la inconsolable Demeter. Pero luego, por decisión de los dioses, tuvo que entregar su esposa a su suegra todos los veranos. El lector atento advertirá que tales leyendas no surgen de la nada. D. La defensa contra la madre. Entre los tres tipos extremos que he considerado se escalonan muchos otros. De ellos solo haré referencia a uno fundamental. En este tipo intermedio se trata más que de un acrecentamiento o de un entorpecimiento del instinto femenino, de una defensa contra lo predominio de la madre y de una defensa tal que prevalece sobre todo lo demás. Este caso es el ejemplo típico del llamado complejo materno negativo. Su lema es: cualquier cosa con tal de que no sea como mi madre.
Se trata por un lado de una fascinación que nunca llega a ser identificación y por el otro de un acrecentamiento del eros, que se agota sin embargo en cierta envidiosa resistencia contra la madre. Una hija así sabe bien qué es lo que no quiere, pero en general no tiene ninguna idea clara respecto de su propio destino. Sus instintos están todos concentrados sobre la madre en forma de defensa y no son por eso aptos para construirse una vida propia. Si llega a casarse, el casamiento solo le sirve para librarse de la madre. Sirve siempre que el destino le depare a un hombre que tenga en común con su madre rasgos esenciales de carácter. Todos los procesos y necesidades instintivas tienen que hacer frente a inesperadas dificultades. O la sexualidad no funciona, o no quiere tener hijos, o los deberes maternos le resultan insoportables, o las exigencias de la vida matrimonial en común le provocan impaciencia e irritación. Es que en cierto modo para ella todo eso no es algo esencial, pues solo le resulta esencial la persistente defensa contra el poder materno en todas sus formas. Y es esa defensa lo que constituye siempre el más alto fin de su vida. En estos casos se pueden ver a menudo las características del arquetipo de la madre con todos sus detalles. Por ejemplo, la madre como familia o clan provoca fuertes resistencias o falta de interés respecto de todo lo que se llama familia, comunidad, sociedad, convención y cualquier otra cosa por el estilo. La resistencia contra la madre como útero se manifiesta a menudo en los trastornos en la menstruación, dificultades en la concepción, horror frente al embarazo, hemorragias durante el embarazo, partos prematuros, vómitos durante el embarazo y otros fenómenos semejantes. La madre como materia ocasiona impaciencia con los objetos, torpeza en el manejo de herramientas y de la vajilla y también descuido y falta de gusto en el vestir. De esta defensa contra la mujer resulta a veces un espontáneo desarrollo de la inteligencia que tiene por fin crear una esfera en la cual no aparezca la madre. Este desarrollo es el resultado de necesidades propias y no se hace en consideración a un hombre a quien se quiere impresionar o al que se trate de atraer con el espejismo de la camaradería espiritual. Camaradería, ¿no? Su fin es destruir el poder de la madre por la crítica intelectual y el conocimiento superior, o mostrarle todas las tonterías y faltas que comete y todos los claros que presenta su cultura. Junto con el desarrollo de la inteligencia van tomando perfil las características masculinas en general. 4. Los aspectos positivos del complejo materno. Primero, la madre. El aspecto positivo del primer tipo, o sea, de la exaltación del instinto maternal, es esa imagen de madre ensalzada y celebrada en todas las épocas y todas las lenguas. Es ese amor maternal que representa uno de los recuerdos más conmovedores y más inolvidables del adulto y constituye la secreta raíz de todo devenir y toda transformación, que es la vuelta al hogar y la vuelta a sí mismo, y es el silencioso fundamento de todo comienzo y de todo final. Una madre conocida hasta lo más profundo y extraña como la naturaleza, amorosamente tierna y fatalmente cruel, una dispensadora de vida, incansable y llena de goce. Una mater dolorosa y la puerta oscura, sin respuesta que se cierra tras quien muere. Madre es amor maternal, es mi vivencia y mi secreto. Pero ¿para qué decir tantas cosas que son al mismo tiempo tan inadecuadas, tan insatisfactorias y también tan falsas, ¿no? Sí, ¿para qué decir tanto de ese ser que se llamó madre y a quien, permitámonos decirlo, le tocó por casualidad ser portadora de esa vivencia que encierra en sí a ella, a mí y a toda la humanidad, a toda criatura viviente que llega a ser y pasa, la vivencia de la vida, cuyas criaturas somos? Es cierto que eso se ha hecho siempre y siempre se volverá a hacer, pero quien se haya iniciado en la verdad no puede seguir dejando caer esa terrible carga de significado, de responsabilidad y deber, de cielo e infierno sobre ese ser débil y sujeto a error, merecedor de amor, de consideración, de comprensión y de perdón, ese ser que fue para nosotros madre. Quien conoce la verdad sabe que la madre es portadora de esa imagen, innata en nosotros, de la mater natura y mater spiritualis. Sabe que ella es portadora de todo lo que la vida contiene, la vida a la cual estamos confiados y entregados como niños.
no puede vacilar un instante en liberar a la madre humana de esa terrible carga. Siente que debe hacerlo por consideración hacia ella y hacia sí mismo. Pues es justamente esa pesadez significativa lo que nos ata a la madre y lo que encadena a ésta con sus hijos y lleva a ambos a la perdición anímica y física. No se resuelve ningún complejo materno reduciendo unilateralmente a la madre a la medida humana, rectificándola. Al hacer eso se corre el riesgo de disolver también en átomos la vivencia madre, destruyendo así uno de los más altos valores y arrojando a un lado la llave de oro que una buena hada nos ha puesto en la cuna. Así, el hombre, instintivamente, con la pareja de padres, ha unido a la pareja preexistente de dioses, el good father, el good mother, del recién nacido, ¿no? Para que ésta nunca se olvide, por inconsciencia o racionalismo miope, de adjudicar divinidad a los padres. Más que un problema científico, el arquetipo es, antes que nada, una cuestión de inmediata urgencia para la higiene anímica. Aun cuando no tuviéramos prueba alguna de la existencia de arquetipos y toda la gente sensata nos demostrara en forma convincente que no pueden darse esas pruebas, igualmente tendríamos que encontrarlas para no dejar que se hundieran en lo inconsciente nuestros valores más altos y naturales. Si estos llegan a caer en lo inconsciente, desaparecen toda la fuerza elemental de las vivencias primarias. En su lugar surge la fijación a la imagen materna, y cuando esta ha sido entregada al mero razonamiento y puesta en el lugar que él indica, quedemos totalmente atados a la ratio humana y condenados de ahí en adelante a creer exclusivamente en lo racional. Sin duda eso es un deber y una ventaja, pero es también una limitación y un empobrecimiento que acercan a quien le sufre el desierto del doctrinarismo y el iluminismo. Esta D.S. Raison difunde una luz falaz que solo ilumina lo que ya se sabe, dejando cubierto de oscuridad lo que más se necesitaría saber y hacer consciente. Cuanto más independiente es el aire que adopta la razón, tanto más se convierte en intelecto puro que pone las doctrinas en el lugar de la realidad y que, sobre todo, no tiene ante los ojos al hombre como es sino que lo sustituye por una imagen engañosa que de él se ha creado. El hombre debe tener conciencia del mundo de los arquetipos. Lo capte o no lo capte, pues en ese mundo él es todavía naturaleza y allí se hunden sus raíces. Una concepción del mundo o un orden social que separen al hombre de las imágenes primordiales de la vida no solo no son cultura, sino que son en medida creciente una cárcel o un establo. Si las imágenes primordiales permanecen conscientes de algún modo, la energía que les corresponde puede afluir al hombre. Pero si ya no se consigue mantener la conexión con ellas, la energía que se expresa en esas imágenes vuelve a caer en lo inconsciente y causa esa cautivamente fascinación propia del complejo infantil respecto de los padres. El resultado de esto es que lo inconsciente recibe una carga que se presta como vis a tergo a toda concepción, idea o tendencia que la inteligencia presente como atrayente objetivo a la concupiscencia. De ese modo el hombre se abandona irremediablemente a la conciencia y a sus conceptos racionales de justo e injusto. Está lejos de mi intención querer quitar valor al don divino de la razón, esa suprema facultad humana. Pero como rectora única no tiene sentido alguno. Tiene tan poco sentido como la luz en un mundo en el cual no se le enfrentase la oscuridad. El hombre debería prestar atención al sabio consejo de la madre y a su inexorable ley de la limitación natural. Nunca debería olvidar que el mundo subsiste porque sus opuestos se equilibran. Así, también lo racional es equilibrado por lo irracional y lo que tiende, en fin, es equilibrado por lo de lado. Por lo dado, ¿no? Esta digresión nos ha hecho entrar en consideraciones de la mayor generalidad, lo que era casi inevitable tratándose de este tema, ya que la madre es el mundo primero del niño y el último del adulto. A todos nos cubre la capa de esta gran Isis como a hijos suyos. Pero ahora queremos volver a nuestros tipos de complejo materno-femenino. En el hombre, el complejo materno nunca es puro, ya que está siempre mezclado con el arquetipo del ánima,
lo que tiene como consecuencia de que las manifestaciones masculinas respecto de la madre estén la mayoría de las veces afectadas por un prejuicio emocional, o sea, animoso. Únicamente en la mujer existe la posibilidad de investigar los afectos, los efectos del complejo materno libre de adicciones animosas. Si bien esta tarea solo tiene perspectivas de éxito en los casos en que aún no se ha desarrollado un ánimos compensador. Número 2. El eros exaltado. Llegamos ahora al segundo tipo de complejo materno femenino, al de la exaltación del eros. De este caso, en tanto se nos aparece en el campo patológico, he hecho un retrato muy desfavorable. Pero también este tipo tan poco acogedor tiene un aspecto positivo del que la sociedad no podría prescindir. Si tomamos justamente el peor efecto de esta actitud, o sea, la escrupulosa destrucción del matrimonio, advertimos por detrás de esto una ordenación de la naturaleza plena de sentido y adecuada a un fin. Tal como lo hemos escrito ya, este tipo proviene con frecuencia de una reacción frente a una madre medianamente natural, puramente instintiva y que en consecuencia todo lo absorbe. Este tipo materno es un anacronismo, una recaída en un sombrío matriarcado en el que el hombre, como mero fecundador y servo de la gleba, lleva una existencia insípida. La intensificación reactiva del eros que se produce en la hija apunta hacia un hombre que debe ser arrancado al predominio de lo materno femenino. Una mujer de ese tipo siempre se entrometerá instintivamente allí donde lo provoque la inconsciencia de su cónyuge. Tal mujer perturba la tan peligrosa comodidad de la personalidad masculina, comodidad que a él le gusta ver como fidelidad. Esa comodidad lleva la inconsciencia de la propia personalidad y a ese pretendido matrimonio ideal en el que ella no ve a él sino como papi, y él no ve a ella sino como mami, y en que, además, él y ella se dan el uno al otro todos esos nombres. Ese es un camino en declive que rebaja fácilmente el matrimonio a una identidad inconsciente entre los cónyuges. La mujer de nuestro tipo dirige la cálida corriente de sus eros sobre un hombre cubierto por la sombra de lo materno y suscita de ese modo un conflicto moral. Pero sin tal conflicto no se da la conciencia de la personalidad. Pero, ¿por qué?, preguntarán seguramente. ¿Debe el hombre, actor et a travers, llega a la más alta conciencialidad? Esta pregunta da en el centro del problema y la respuesta a ella es algo difícil. En lugar de una verdadera respuesta, solo puedo expresar algo así como una creencia. Me parece como si en los millares de millones de años alguien hubiera debido saber finalmente que este maravilloso mundo de las montañas, del mar, del sol y la luna, de la Vía Láctea, de las nebulosas, de las plantas y los animales existe. Cuando cierta vez, de pie sobre una pequeña colina en las planicies Ati, en África Oriental, vi a muchos militares de cabezas de ganado salvaje pasar en silenciosa quietud, así como lo han hecho siempre desde hace tanto y tanto tiempo. Tuve el sentimiento de ser el primer hombre, el primer ser, el único que sabía que todo eso existe. Todo ese mundo a mi alrededor estaba todavía en la quietud primera y no sabía que existía. Y precisamente en ese momento, en el cual yo sabía, el mundo había llegado a existir y sin ese momento nunca hubiera llegado a existir. Toda naturaleza busca cumplir ese fin y lo encuentra realizado en el hombre. Y justamente solo en el hombre que alcanza el más alto grado de conciencialidad. Cada pequeño paso adelante en la senda de la conciencialización crea mundo. No se da conciencia sin distinción de los contrarios. Ese es el principio padre de Logos, de un Logos que se desprende en lucha interminable del calor y la tiniebla primordiales de ese seno materno que es la inconsciencia. Sin reparar en ningún conflicto, en ningún padecimiento, en ningún pecado, la curiosidad divina tiene hacia el nacimiento. La inconsciencia es para el Logos el pecado primordial, el mal mismo, pero su acto de liberación creador del mundo es matricidio, y el espíritu que se aventuró en todas las alturas y todas las profundidades también debe sufrir. Como dijo Synesius, el encadenamiento a la roca del Cáucaso
pues nada puede existir sin lo otro, porque fueron uno en el comienzo y han de volver a ser uno al final. Solo puede existir conciencia si se reconoce y se tiene en cuenta permanentemente lo inconsciente, así como toda vida debe pasar por muchas muertes. Promover el conflicto es una virtud luciférica en el sentido propio de la palabra. El conflicto produce el fuego de los afectos y emociones. Y como todo fuego, también este tiene dos aspectos, el de la combustión y el de la producción de luz. La emoción es el fuego alquimístico, cuyo calor es el que hace aparecer todo, y cuyo ardor, omnes superfluitatis combutim, quema todo lo superfluo. Y es también, por otro lado, ese momento en el cual el eslabón golpea sobre el pedernal y se produce una chispa. La emoción es la fuente madre de toda conciencialización. Sin emoción no se produce transformación alguna de las tinieblas en la luz y de la inercia en movimiento. La mujer, cuyo destino es ser perturbadora, solo en casos patológicos es exclusivamente destructiva. En el caso normal, ella misma, como perturbadora, es afectada por la perturbación. Como transformadora, es transformadora. Y con el brillo del fuego que provoca, se alumbran e iluminan todos los sacrificios de la intriga. Lo que parecía perturbación sin sentido se convierte en proceso de purificación, para que así lo vano desaparezca. Si ese tipo de mujer permanece inconsciente con respecto al significado de su función, si no sabe que es una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre crea el bien, también ella sucumbe herida por la espada que ella misma lleva. Si alcanza la conciencialidad, en cambio, se transforma en liberadora y salvadora. Número 3. La solamente hija. La solamente hija. La mujer del tercer tipo, o sea, la que se identifica con la madre por entorpecimiento de sus propios instintos, no tiene por qué ser necesariamente una nulidad sin esperanza. Por el contrario, en el campo de lo normal existe la posibilidad de que se llene ese vacío por medio de una intensa proyección del ánima. Una mujer de ese tipo depende sin duda de que eso ocurra. No puede recuperarse siquiera parcialmente sin un hombre. Debe ser realmente arrebatada a la madre. Además, luego debe, durante mucho tiempo, desempeñar con gran esfuerzo el papel que le ha correspondido hasta que éste llegue a saciarla. Quizás de ese modo pueda llegar a descubrir quién es ella. Las mujeres de ese tipo pueden ser abnegadas esposas para hombres que solo existen por identificación con una profesión o poseen un gran talento, pero que de la respuesta siguen inconscientes. Como estos hombres solo son máscaras, la mujer debe ser capaz de representar con cierta naturalidad su papel secundario de acompañante. Pero estas mujeres también pueden tener dotes valiosos que nunca llegarán a desarrollarse, solo porque su misma personalidad permanecía inconsciente. En ese caso, ¿no? El talento de que está dotada es proyectado sobre un marido que carezca de él, y vemos entonces cómo un hombre por completo insignificante se eleva repentinamente hasta las más altas cumbres, como llevado por una alfombra mágica. Yerves la femme. En eso reside la clave del misterio de ese éxito. Las mujeres de ese tipo me recuerdan, y que me perdonen la descortés comparación, a esas perras grandes y fuertes que se escapan de cualquier perrito que ladre, solo porque para ellas es un terrible macho, aunque a él ni se le ocurre morder. Pero lo vacío es, en definitiva, un gran misterio femenino. Es para el hombre lo extraño primordial, lo hueco, lo otro abismalmente profundo, lo yin. La miseria de esta no entidad, aquí hablo como hombre, mueve a compasión y constituye, yo diría por desgracia, el poderoso misterio de la incomprensibilidad de lo femenino. Una mujer de ese tipo es destino puro. Sobre eso, contra eso y en favor de eso, un hombre puede decir de todo o no decir nada o hacer ambas cosas. Al final, haga lo que haga, cae, feliz contra toda razón, en ese hueco, y si no cae, ha desperdiciado y echado a perder su única posibilidad de llegar a la posesión de la masculinidad. Al que cae no se le puede mostrar de su felicidad desengañosa. Al que no cae no es posible hacer de comprender que es infeliz.
Las madres, oh madres, qué palabra más maravillosa. Con este suspiro que señala la capitulación del hombre al acercarse al reino de las madres, pasamos al cuarto tipo. 4. El complejo materno negativo. Este tipo se caracteriza por el complejo materno negativo. En tanto fenómeno patológico, esta mujer es una compañera desagradable, exigente y poco satisfactoria, pues todos sus esfuerzos consisten en un resistirse frente a todo lo que surge de la causa natural primera. Pero en ningún lugar está escrito que la creciente experiencia vital no pueda enseñarle algo mejor y que en consecuencia comience por abandonar la lucha contra la madre en el sentido personal y estrecho. Pero también en el mejor caso será enemiga de todo lo oscuro, confuso, ambiguo. Atenderá en cambio a lo seguro, claro, racional, y a eso le pondrá en primer plano. Superará a su hermana en objetividad y a su juicio será más independiente de la pasión. Puede convertirse en amiga, hermana y consejera compatente de su marido. Para ello la capacitan sobre todo sus aspiraciones masculinas, gracias a las cuales puede tener para la individualidad del hombre una comprensión humana y situada más allá de todo erotismo. Entre todas las formas de complejo materno es esta la que mejores probabilidades tiene de hacer algo exitoso de su matrimonio en la segunda mitad de su vida. Pero para ella es imprescindible que haya superado victoriosamente el abismo de lo solamente femenino. El caos del seno materno, que, a consecuencia del complejo negativo, constituye la mayor amenaza que se levanta contra ella. Como es sabido, un complejo solo se supera en realidad cuando es agotado hasta sus últimas profundidades por la vida. Aquello que hemos mantenido alejado de nosotros por motivos originados en complejos, debemos beberlo hasta la última gota si queremos superarlo. Esta mujer se acerca al mundo volviendo el rostro. Su actitud evoca a la mujer de Lot, que se volvió y quedó con la vista fija en Sodoma y Gomorra. Entre tanto el mundo y la vida pasan a su lado como un sueño, como una molesta fuente de ilusiones, desilusiones e irritaciones. Y todas estas molestias no tienen otra causa que su constante negativa y decidirse a mirar siquiera una vez hacia adelante. Así, a consecuencia de su actitud meramente inconsciente, reactiva, frente a la realidad, su vida se identifica con lo que ella más combatía, esto es, con lo solamente materno femenino. Pero cuando vuelve el rostro hacia adelante, se le abre por primera vez el mundo bajo la luz de una madura claridad y se le aparece adornado con los colores y las dulces maravillas de la juventud y a veces aún de la niñez. Tal visión trae consigo el reconocimiento y el descubrimiento de la verdad, que es condición ineludible de la conciencia. Se ha perdido una parte de la vida, pero el sentido de la vida se ha salvado. A la mujer que combate al padre le queda siempre la posibilidad de la vida impulsivo femenina, pues lo que ella rechaza de plano es solo aquello que le es extraño. Si combate a la madre, en cambio, aun cuando corre el riesgo de dañar su instinto, puede alcanzar una más alta conciencialidad, porque el negar a la madre niega también toda la oscuridad, impulsiva, ambigüedad e inconsciencia de su propio ser. La mujer de este tipo, gracias a su claridad, objetividad y masculinidad, se encuentra a menudo en opuestos de importancia, donde su feminidad tardíamente descubierta, conducida por una fría inteligencia, despliega una exitosa eficacia. Pero no solo en el exterior se afirma su extraña combinación de feminidad e inteligencia masculina, sino también en el reino de la intimidad anímica. En carácter de director espiritual y consejera de un hombre puede, sin que el mundo lo advierta, desempeñar un papel de gran influencia como espíritus rector invisible. A causa de sus cualidades es más comprensible para el hombre que otras formas del complejo materno y por eso el mundo masculino la favorece con la proyección de formas positivas del complejo materno. Lo demasiado femenino asusta a cierto tipo de complejo materno masculino que se caracteriza por una gran delicadeza del sentimiento.
Ante esta mujer, tal hombre no se asusta porque ella echa un puente para el espíritu masculino, sobre el cual éste puede conducir con seguridad el sentimiento hasta la otra orilla. La inteligencia articulada de ella infunde confianza al hombre, y este es un elemento que no debe despreciarse y que falta mucho más a menudo de lo que se cree en relación hombre-mujer. El eros del hombre no solo conduce hacia arriba, sino también hacia abajo, hacia ese lúgubre mundo tenebroso de una Hécate y una Kali, ante las cuales todo hombre espiritual siente horror. La inteligencia de esta mujer será para él una estrella en las tinieblas desesperadas de los laberintos aparentemente sin fin. Número 5. Recapitulación. De lo dicho hasta ahora se podría deducir que las manifestaciones de la mitología, al igual que los efectos del complejo materno, una vez despojados ambos de su multiplicidad casuística, ¿no?, tienen en última instancia su base en lo inconsciente. ¿De qué modo podría el hombre haber llegado a dividir el cosmos, por analogía con el día y la noche, el verano y la estación invernal de las lluvias, en un claro mundo diurno y un mundo de las tinieblas lleno de seres fabulosos, si no hubiera encontrado el paradigma para ello en sí mismo, en la conciencia y en el eficaz, aunque invisible e indiagnosticable inconsciente? No indiagnosticable, incognoscible, disculpa. La aprehensión primitiva del objeto solo en parte proviene del comportamiento objetivo de las cosas. En lo restante, a menudo en su mayor parte, procede de circunstancias intrapsíquicas, que solo debido a la proyección tiene algo que ver con las cosas. Esta situación se deriva de que el primitivo todavía no ha experimentado la ascesis del espíritu, o sea, la crítica del conocimiento, sino que experimenta el mundo en tanto fenómeno general, solo como algo vago y crepuscular dentro de la corriente de fantasía que él lleva en sí, y en lo cual lo objetivo y lo subjetivo, aún indivisos, se interpretan, ¿no? Se interpenetran recíprocamente. Todo lo exterior es también interior, se podría decir con Goethe. Solo que ese interior, que tanto le gusta al moderno racionalismo derivar de lo exterior, tiene su propia estructura, que procede como un a priori a toda experiencia consciente. Es totalmente incomprensible de qué modo podría surgir exclusivamente de lo exterior la experiencia en sentido amplio, lo psíquico mismo. La psique forma parte de lo más íntimo del misterio de la vida y tiene, como todo lo orgánico viviente, su forma y estructura peculiares. El saber si la estructura psíquica y sus elementos, los arquetipos, se formaron en algún momento, es un proceso, es un problema metafísico y al que por lo tanto no debemos dar respuesta. La estructura es lo que siempre se encuentra ya, es decir, es lo que en todos los casos ya estaba, es la precondición. Eso es la madre, la forma que contiene todo lo viviente. Frente a ella, el padre representa la dinámica del arquetipo, pues el arquetipo es ambas cosas, forma y energía. La portadora del arquetipo es en primer término la madre personal, porque en un comienzo el niño vive en participación exclusiva, en identificación inconsciente con ella. La madre no es solo la precondición física, sino también psíquica del niño. Con el despertar de la conciencia del yo, la participación se va disolviendo poco a poco y la conciencia comienza a ponerse en oposición con lo inconsciente. Eso es con su propia precondición. De allí resulta la diferenciación entre el yo y la madre, cuya peculiaridad personal poco a poco se vuelve más clara. De ese modo se desprenden de su imagen todas las características misteriosas y fabulosas y se desplazan hacia la posibilidad más cercana. La abuela. Como madre de la madre, ella es más grande que esta. No es raro que tome los caracteres de la sabiduría al igual que los propios de la brujería, pues cuanto más se aleja el arquetipo de la conciencia, tanto más claro se vuelve esta, y tanto más nítida figura mitológica toma el arquetipo. El paso de la madre a la abuela representa un ascenso de rango para el arquetipo. Esto se pone de manifiesto con claridad, por ejemplo, en la concepción de los Batak. La ofrenda para el padre difunto es modesta, es la comida corriente. Pero cuando el hijo tiene un hijo, el padre se ha convertido en abuelo y ha alcanzado por ello cierto mayor valor en el más allá.
Entonces se le presentan grandes ofertas. Al volverse mayor la distancia entre lo consciente y lo inconsciente, la abuela materna se transforma, por ascenso de rango, en la gran madre, con lo cual ocurre frecuentemente que las oposiciones interiores de esta imagen se separan de ella. Surge por un lado una hada buena y por el otro una mala, o bien una diosa benévola y luminosa y otra peligrosa y otra sombría. En el occidente antiguo y en especial en las culturas orientales, las oposiciones permanecen a menudo unificadas en una figura, sin que la conciencia experimente esta paradoja como algo perturbador. Así como las leyendas de los dioses muchas veces están llenas de contradicciones, lo mismo ocurre con el carácter moral de sus figuras. En el occidente antiguo, el carácter paradójico y la ambigüedad moral de los dioses ya tempranamente resultó chocante y motivó la crítica correspondiente, que, por un lado, llevó finalmente a la desvalorización de los dioses olímpicos y, por el otro, dio lugar a interpretaciones filosóficas. Con la mayor nitidez se expresa esto en la reforma cristiana del concepto divino judaico. El Jehová, moralmente ambiguo, se convirtió en un Dios exclusivamente bueno, frente al cual el diablo reunía en sí todo lo malo. Parecería como si un poderoso desarrollo del sentimiento en el hombre occidental hubiese impuesto esa decisión que cortó en dos, desde el punto de vista moral, a la divinidad. En Oriente, en cambio, la predominante orientación intuitivo-intelectual no concebió en los valores el sentimiento derecho alguno de decisión, por lo cual los dioses pudieron conservar sin molestia su carácter moral paradójico primitivo. Así, Kali es representativa para Oriente y la Madonna para Occidente. Este ha perdido totalmente la sombra, que cayó en el infierno ordinario donde lleva una existencia apenas conocida como abuela del diablo. Gracias al desarrollo de los valores del sentimiento, el brillo de la divinidad celeste y bondadosa se ha elevado hacia lo infinito, mientras que lo oscuro, que debía ser representado por el diablo, se ha localizado en el hombre. Este peculiar desarrollo fue provocado fundamentalmente al querer el cristianismo, asustado por el dualismo maniqueo, salvaguardar con toda energía su monoteísmo. Pero como no se podía negar la realidad del oscuro y malo, no quedó otra solución que hacerse responsable de ello al hombre. El diablo fue casi suprimido, y hasta se llegó a suprimirlo totalmente, con lo cual esta figura metafísica, que antes constituía una parte integral de la divinidad, fue introyectada en el hombre. De tal modo este se convirtió en el verdadero portador del Mysterium Iniquitatis, omnem bonum adeo, omnem malum ab homine. Este desarrollo da en la época moderna un viraje infernal, y el lobo cubierto con la piel de cordero va por todos lados diciendo al oído que el mal no es en realidad sino una mala inteligencia del bien y un instrumento útil del progreso. Se cree que de ese modo se ha acabado definitivamente con el mundo de las tinieblas, sin pensar que así se ha encaminado el hombre hacia el envenenamiento de su propia alma. El hombre mismo se convierte en diablo, pues este es la mitad de un arquetipo cuyo poder irresistible hasta el europeo incrédulo en cada ocasión conviene o inconveniente le arranca la expresión ¡oh Dios! Si de algún modo uno puede evitarlo, no debe identificarse nunca con un arquetipo, pues las consecuencias, como lo muestran la psicopatología y también ciertos acontecimientos contemporáneos, son aterradoras. Occidente se ha empobrecido hasta tal punto espiritualmente que debe negar aquello que en forma más cabal representa ese poder psíquico que el hombre aún no ha dominado ni ha de dominar. Debe negar la divinidad misma. Y debe hacer esto para apoderarse también del bien junto con el mal que ya se ha tragado. Leamos atentamente al Zaratustra de Nietzsche y tratemos de captar sus raíces psicológicas. Nietzsche ha presentado con extraña consecuencia y con la pasión de un hombre realmente religioso la psicología de ese superhombre, cuyo Dios ha muerto. Ese hombre que se destruye a sí mismo porque ha confinado la paradoja divina en la estrecha morada del hombre mortal. Goethe, el sabio, ya advirtió de qué horror expresa el superhombre, y se ganó así la sonrisa de superioridad al filisteo de la escultura. Su glorificación de la madre, cuya grandeza abarca a la reina del cielo y al mismo tiempo a María Egipcia,
egipcia acá, representa la mayor sabiduría y un sermón de Cuaresma para el occidental reflexivo. Pero en última instancia, que se puede esperar en una época en que los mismos representantes de las religiones cristianas manifiestan abiertamente su incapacidad para comprender los fundamentos de la experiencia religiosa? De un artículo teológico protestante he sacado el siguiente párrafo. Nos entendemos, tanto desde un punto de vista naturalista como desde un punto de vista idealista, como seres unitarios y no divididos de un modo tan peculiar que poderes extraños pudieran intervenir en nuestra vida interior, tal como lo presume el Nuevo Testamento. Evidentemente, el autor ignora que hace ya más de medio siglo que se ha comprobado y demostrado experimentalmente la labilidad y la disociabilidad de la conciencia. Nuestras intenciones conscientes son siempre perturbadas e interferidas por intrusiones inconscientes, cuyas causas no son en un principio extrañas, ¿no? La psique está lejos de ser una unidad. Por el contrario, es una mezcla hirviente de impulsos, ambiciones y pasiones antagónicas, y su estado de conflicto es para muchas personas a tal punto insoportable que llegan a querer alcanzar la salvación ensalzada por la teología. ¿Salvación de qué? Naturalmente de un estado psíquico altamente problemático. La unidad de la conciencia, o sea, la llamada personalidad, no es una realidad, sino una desideratum. Aún me acuerdo vivemente de cierto filósofo que también fantaseaba sobre esta unidad y que me consultó a causa de su neurosis. Estaba poseído por la idea de que tenía cáncer. Y había consultado no sé cuántos especialistas y se había hecho no sé cuántas radiografías. Siempre se le aseguraba que no tenía ningún cáncer. Él mismo me dijo, sé que no tengo cáncer, pero podría tenerlo. ¿Quién es responsable de esta autosugestión? No la ha creado él mismo, sino que un poder extraño a él se le impone. No veo ninguna diferencia entre ese estado y el de los poseídos del Nuevo Testamento. Para el caso no tiene importancia si creo en un demonio del reino del aire o de un factor inconsciente que me juega una mala pasada diabólica. Crea en una cosa o en la otra, el hecho de que la imaginada unidad del hombre está amenazada por poderes extraños sigue siendo igualmente real. La teología haría mejor si tomara de una vez por todas en consideración este hecho psicológico en lugar de desmitologizar al modo iluminista, atada en un modo de actuar que tiene un atraso de varios siglos. En lo anterior he tratado de echar un vistazo sobre los fenómenos psíquicos que cabe atribuir al predominio de la imagen de la madre. Aún sin una constante referencia, mi lector habrá podido descubrir también en el ocultamiento propio de la psicología personalística esos rasgos que caracterizan mitológicamente la figura de la Gran Madre. Cuando requerimos de pacientes nuestros que están bajo el influjo de la imagen de la madre, que expresen con palabras o imágenes lo que les salve el encuentro como madre, sea eso positivo o negativo, obtenemos configuraciones simbólicas que deben considerarse analógicas inmediatas de la imagen mitológica de la madre. Con estas analogías entramos en un terreno para cuya clarificación es necesario todavía mucho trabajo. Al menos yo no me siento personalmente en situación de decir algo definitivo al respecto. Si pese a eso me atrevo a hacer algunas observaciones, estas han de considerarse solo como algo provisorio y sujeto a confirmación. Ante todo quisiera llamar la atención sobre la especial circunstancia de que la imagen de la madre se encuentra en destino plano cuando el que la expresa es un hombre y no una mujer. Para la mujer, la madre es el tipo de su vida consciente, de la vida propia de su sexo. Para el hombre, en cambio, la madre es el tipo de algo que se le enfrenta y que todavía debe ser vivenciado y que está colmado por el mundo de las imágenes del inconsciente latente. Y en esto, el complejo materno del hombre es fundamentalmente distinto al del de la mujer. Y de acuerdo con tal peculiaridad, la madre es para el hombre, podríamos decir que de antemano, algo de manifiesto carácter simbólico. De allí proviene la tendencia masculina a idealizar a la madre. La idealización es un secreto apotropismo, ¿no? Se idealiza cuando hay que conjurar un peligro. Lo temido es lo inconsciente y su influencia mágica. Mientras que en el hombre la madre es simbólica y ipso facto, en la mujer parecería que solo llega a serlo en el curso de la evolución psicológica
En este punto la experiencia nos ha enseñado algo que llama la atención. El tipo uránico de imagen materna predomina en el hombre, mientras que en la mujer predomina el tipo tónico, la llamada madre tierra. En una fase en la que aparece del arquetipo, se produce por lo general una identificación más o menos completa con la imagen primordial. La mujer puede identificarse inmediatamente con la madre tierra. El hombre, en cambio, no, con excepción de casos psicóticos. Una de las peculiaridades de la Gran Madre es, como la muestra la mitología, el que frecuentemente se halla apareada con su correspondiente compañero masculino. En consecuencia, el hombre se identifica con el hijo amante, agraciado por la Sofía, en puer alternos o en filio sarpentiae, un sabio. El compañero de la madre estónica es exactamente lo contrario. En Hermes sitifálico, o como en Egipto en vez, o expresado en símbolo de la India, un lingam. Este símbolo es en la India de la mayor significación espiritual, y Hermes es una de las figuras más llenas de contradicción del sincretismo helenístico. De este surgieron los más decisivos desarrollos espirituales de Occidente. Hermes es también Dios que da revelaciones, y en la filosofía natural de la Alta Edad Media es nada menos que el nous creador del mundo. ¿Acaso la mejor expresión de este misterio se encuentra en las oscuras palabras de la tábula smaragdina? Omnes perius sicut inferius. Con estas identificaciones entramos en el terreno de las sigias, o sea, de las parejas de opuestos, en las cuales nunca uno de los miembros está separado del otro, su opuesto. Se trata de esa esfera de vivencias que conduce directamente a la experiencia de la individuación, del devenir sí mismo, de la literatura occidental de la Edad Media y sobre todo de los teresosos de la sabiduría oriental. Tesoros, no teresosos. Podrían sacarse muchos símbolos de este proceso, pero en esta cuestión poco significan palabras y conceptos y aún ideas. Y más todavía, pueden llegar a convertirse en peligrosas promotores de confusión. En estos son oscuros sectores anímicos de la experiencia en los que el arquetipo se nos enfrenta casi directamente. Su poder psíquico se manifiesta también con la mayor claridad. Pero esta esfera solo puede ser la esfera de la vivencia pura, y por eso no es posible aprenderla o captarla de antemano por medio de fórmula alguna. Sin duda, el iniciado comprenderá, aún sin una explicación elocuente, qué tensión expresa Apuleyo en su magnífica oración Regina Coeli al agregar a la Coelisti Venus, la Nocturne Sululativius, horrenda. Sí, Proserpina. Se trata de la terrible paradoja de la imagen primordial de la madre. Cuando en el año 1938 di la primera redacción en este artículo, todavía no sabía que 12 años más tarde la configuración cristiana del arquetipo de la madre habría de ser elevada a verdad dogmática. La Regina Coeli cristiana ha percibido, como era lógico, todas las características olímpicas con excepción de la luminosidad, la bondad y la eternidad, y aún su cuerpo humano, que como tal estaba a merced de la grosera corrupción material, se ha transformado en algo etéreo e incorruptible. Pese a eso, las alegorías de la Madre de Dios conservan algunas relaciones con sus prefiguraciones paganas en Isis, Ojo y Semele. No solo Isis y el niño Horus son modelos de la figura de María, sino que también el curso celeste de Semele, la madre originalmente mortal de Dionisos, prefigurada a Subtium Pater Virginis. El hijo de Semele es también un dios que muere y resucita, y el más joven de los del Olimpo. La misma Semele parece haber sido una antigua diosa de la tierra, así como también la Virgen María es la tierra de la cual nació Cristo. En estas circunstancias, resulta natural para los psicólogos preguntarse a dónde ha ido a parar la característica relación de la imagen de la madre con la tierra, con las tinieblas y con el carácter abismal del cuerpo humano y su naturaleza animal impulsiva y pasional con la materia en general. La declaración del dogma se ha producido en una época en la que las conquistas de las ciencias naturales y de la técnica, en unión con una concepción del mundo materialista y racionalista, amenazan aniquilar violentamente los bienes espirituales y anímicos de la humanidad. La humanidad se prepara con temor y repugnancia para un terrible crimen.
Podrían producirse situaciones en las que, por ejemplo, se debería emplear la bomba H, y en las que, en justificada defensa de la propia existencia, ese acto inconcebiblemente terrible fuera inevitable. La Madre de Dios elevada a los cielos está en la más estricta contradicción con ese fatal desarrollo de las cosas. Justamente su asunción ha de interpretarse como una intencionada reacción frente al doctrinarismo materialista, que representa una rebelión de las potencias tónicas. Así como con la aparición de Cristo, inmediatamente se produjo también la aparición de un verdadero demonio y rival de Dios, de un diablo surgido de un ser celestial, primitivamente hijo de Dios. Así ahora, inversamente, una figura celestial se separó de su primitivo reino tónico y se enfrentó a las desencadenadas potenciadas titánicas de la tierra y del inframundo. Esta figura de la Madre de Dios fue liberada de todas las propiedades esenciales de la materialidad, y del mismo modo la materia fue radicalmente apartada del alma. Y esto justamente en momentos en que la física avanza hacia conocimientos que, si no desmaterializan la materia, la presentan como dotada de cualidades propias y vuelven inaplazable el problema de su relación con la psique. Y si en un principio el desarrollo de la ciencia de la naturaleza llevó a un precipitado destronamiento del espíritu y una divinización igualmente irreflexiva de la materia, hoy el mismo impulso científico de conocimiento trata de tender un puente sobre el tremendo abismo que abrió entre ambas concepciones del mundo. La psicología se inclina a ver en el dogma de los Ascutio un símbolo que anticipa en cierto sentido la evolución indicada, y considera que las relaciones con la tierra y la materia son una propiedad inalienable del arquetipo de la madre. Así, presentar elevada del cielo, es decir, al reino del espíritu, una figura derivada de este arquetipo tiene el significado de una unión de la tierra y el cielo, o sea, de la materia y del espíritu. Sin duda, el conocimiento científico natural recorrerá el camino inverso. Reconocerá en la materia misma el equivalente del espíritu, con la cual imagen de este espíritu aparecerá despojada de todas o al menos de la mayoría de las cualidades que hasta ahora se le adjudicaban. De ese modo el espíritu seguirá la misma evolución experimentada antes por la materia terrenal, la cual al entrar en el cielo fue despojada de sus características específicas. No por eso dejará de abrirse camino, una unificación de los principios ahora separados. Concebida concretamente, la Asutio está en una posición absoluta respecto del materialismo. Una acción entendida de este modo no disminuye la tensión entre los opuestos, sino que la lleva al extremo. Pero entendida simbólicamente, la Asutio del cuerpo representa un reconocimiento de la materia, la cual había llegado a identificarse con el mal mismo solo porque una predominante tendencia pneumática impuso esa consecuencia. En sí, el espíritu y la materia son neutrales o, mejor, utrius que capax, es decir, capaces de ser lo que el hombre llama bueno o igualmente lo que llama malo. Aunque estas son designaciones de un carácter aliamente relativo, ¿no? Están basadas, sin embargo, en oposiciones reales que corresponden a la estructura enérgica, tanto de la naturaleza física como la de psíquica. Sin ellas no cabe establecer existencia alguna. No se da oposición alguna sin su negación. Pese a la extrema oposición, o más bien precisamente por eso, un opuesto no puede existir sin el otro. Es lo mismo que la filosofía china formula diciendo que Yang, el principio luminoso, cálido, seco y masculino, contiene en sí el germen del Yin, el principio oscuro, frío, húmedo y femenino, y viceversa. En consecuencia, en la materia habría que descubrir el germen del espíritu y en el espíritu el germen de la materia. Los fenómenos sincronísticos, conocidos desde hace mucho y confirmados estadísticamente por los experimentos de Richter, apuntan, según todas las apariencias, en esa dirección. Cierta presencia de la psique en la materia ponen en cuestión la absoluta inmaterialidad del espíritu, que en ese caso debería tener también cierto carácter sustancial. El dogma de la Asunción, que fue proclamado en la época de mayor división política que conoce la historia toda, es un síntoma compensatorio que corresponde a la tendencia de las ciencias de la naturaleza hacia una imagen unitaria del mundo.
En cierto sentido, ambos desarrollos han sido prefigurados por la alquimia, si bien solo en forma simbólica, construyeron ramos de los opuestos. Pero el símbolo tiene la gran ventaja de poder reunir en una imagen factores heterogéneos y, más aún, inconmensurables. Con el ocaso de la alquimia se desintegró la unidad simbólica de espíritu y materia, y a consecuencia de esto el hombre se encuentra desarraigado y alineado en una naturaleza desanimada. Para la alquimia, el árbol fue el símbolo de la unión de los opuestos, y por ello no es sorprendente que lo inconsciente del hombre de nuestros días, que en su mundo ya no se siente en su casa y que no puede fundar su existencia ni sobre el pasado que ya no existe ni sobre el futuro que todavía no existe, recurra nuevamente al símbolo del árbol cósmico que echa sus raíces en este mundo y crece hacia el polo celeste. En la historia de los símbolos, el árbol aparece como el camino y el crecimiento hacia lo que no cambia y es eterno, hacia eso que es producto de la unificación de los opuestos y al mismo tiempo hace posible, por su eterna preexistencia, esa unificación. Parecería que el hombre que busca en vano su existencia y hace de esa búsqueda una filosofía, solo por medio de la vivencia de la realidad simbólica reencuentra el camino de regreso hacia un mundo en el cual ya no es un extranjero.